Dios te bendiga, gracias por conectarte en este día. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia, y estamos aquí para compartir la palabra de Dios y traer bendición a tu vida. Hoy quiero hablarte de algo que se llama el nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto. Y vamos a ir a la escritura en el libro de Lucas capítulo 22, del verso 14 en adelante, en la versión antigua. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Como dijo, ¿esta copa qué es? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Esta noche, hermanos, cuando Jesús está con los discípulos, sucedieron muchas cosas esa noche. Amén. Ahí Jesús les enseñó a los discípulos acerca de la grandeza que hay en el servir. Amén. Jesús les dijo: quien quiera hacerse grande, tiene que ser el último. Amén. Jesús también les enseñó esa noche, les dio el ejemplo más grande que existe en el ser humano de la humildad. Estaba sentado, se levanta, se ciñe una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos, dando un ejemplo de humildad. Amén. También esa noche el Señor anunció que alguien lo iba a traicionar. Amén. Y dijo: el que come de mi plato, imagínese, gloria al Señor, me va a entregar. También esa noche el Señor dijo que Pedro lo iba a negar. Y sucedieron muchas cosas en esa noche. Jesús les habló de un nuevo pacto. Lucas 22, verso 20, nuevamente. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Les dice que su cuerpo iba a ser partido, que su cuerpo iba a ser molido, y está relacionado con lo que hablaba el profeta Isaías, capítulo 53 del libro de Isaías, en el verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, o sea Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, no por sus llagas, no, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús dijo, hermano, en el libro de Lucas, que este es mi cuerpo que por vosotros es dado, está hablando de esta profecía. Está hablando de lo que el profeta Isaías estaba declarando, que dice que en su cuerpo llevó nuestras enfermedades, que dice que en su cuerpo llevó nuestros pecados, que fue molido su cuerpo
por nuestras rebeliones. Amén. Gloria al Señor. El castigo de nuestra paz fue en el cuerpo de Cristo Jesús. Que la llaga que hicieron en Jesús, ahí en su cuerpo, nos garantiza la sanidad a nuestra vida. Amén. Está hablando de su cuerpo. Y Cristo dijo: esto es en mi cuerpo, dice en el libro de Lucas. Dice: es el nuevo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Él cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿A qué se refería el Señor? En la Biblia habla de un antiguo pacto. Amén. Y de un nuevo pacto. Habla de un Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento es el viejo pacto. Este viejo pacto o el Antiguo Testamento termina cuando Cristo viene a la tierra y comienza un nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto con el pueblo, o Dios hizo un pacto, con el pueblo en Egipto. Amén. Pero cuando Cristo viene, Él dice: este es el nuevo pacto. Ya no es el pacto que hizo en Egipto. Cristo viene y dice: es el nuevo pacto. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 9, verso 9. Cuando yo subí al monte, está hablando Moisés, para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que hizo Jehová con vosotros. Aquí está hablando del viejo pacto o del antiguo pacto. Dice Moisés que él recibió el pacto lo recibió en unas tablas de piedra. Amén. Y dice que estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Verso 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios, hermano, escribió el antiguo pacto con su propio dedo, pero lo escribió, dice, en unas tablas de piedra. Amén. Dice: y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte del medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Amén. Ese es el antiguo pacto. Moisés está hablando de un pacto antiguo. Jesús estaba hablando de un nuevo pacto. Amén. El antiguo pacto fue escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra. ¿Qué había en el antiguo pacto? Los 10 mandamientos. Amén. Había mandamientos, escuche, morales. Había mandamientos qué comer y qué no comer. Y usted dice: toda águila que vuela a la cazuela. No, había mandamientos qué comer y qué no comer. Mandamientos de orden civil. Había mandamientos para la familia. Había mandamientos para la salud. Amén. Desobedecer estos mandamientos era pecar contra Dios. En el hombre, hermanos, no había la capacidad de obedecer toda la ley. Por eso el hombre moría, porque no cumplía con lo que Dios decía. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 4 en adelante. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos
competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Escucha, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Qué eres tú? ¿Ministro qué? Competente. Dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto. Cristo vino y nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escucha, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo se estaba refiriendo de un nuevo pacto que Jesús había dado en la última cena con los discípulos. El antiguo pacto es el que Dios le dio a Moisés, pero Pablo hablaba de que Dios nos había hecho ministros competentes de un nuevo pacto. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? A lo que Jesús dijo, hermano: esta es mi sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo te hace competente. Amén. Ahorita vamos a ver un poquito más esto. El apóstol Pablo dice que la letra mata y el espíritu ¿qué? Vivifica o da vida. Cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata, se refiere al antiguo pacto. Amén. ¿Cómo les dio el antiguo pacto? ¿Cómo les dije? ¿O cómo dice la Biblia? Por medio de tablas escritas. La letra mata. Amén. Dice, y el espíritu vivifica o da vida. Se refiere a que el espíritu da vida. Está hablando de un nuevo pacto. Amén. Antes era casi imposible cumplir el pacto y morían. Pero cuando Cristo viene y dice: yo les doy un nuevo pacto a ustedes. La letra mata, el antiguo pacto mata, el nuevo pacto da vida. Cristo dijo: yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Gloria al Señor. La letra mata, pero el espíritu da vida. El nuevo pacto fue profetizado, escucha, no por Cristo, por Jeremías. Jeremías lo habló, el nuevo pacto. Amén. Jeremías 31. Jeremías 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué dice? Nuevo pacto. Era Jeremías profetizando que iba a venir un nuevo pacto. Se refería a Jesús. Amén. Luego dice: en la casa de Israel y con la casa de Judá. No, escucha, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que les dije ahorita? Hizo un pacto con Moisés, con los egipcios. Dice: no voy a hacer un pacto como ese, porque ellos, escucha, invalidaron mi pacto. O sea, no lo cumplieron. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, escucha, en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. El antiguo pacto, la ley estaba escrita ¿dónde? En tablas de piedra, dice Dios. Este es un nuevo pacto, pero el pacto va a estar en la mente y escrito en su corazón.
Es algo nuevo. Amén. Lo que estaba diciendo, yo les voy a dar mi ley, pero no en la piedra. Se las voy a dar a su mente y a su corazón. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Amén. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Algo nuevo. Antes el que violaba la ley moría. Ahora Dios tiene misericordia. Dice: te voy a perdonar y no me voy a acordar más de ese pecado que hiciste. Amén. Porque la ley va a estar ¿dónde? Y en el corazón. Amén. Miren lo que dice Hebreos 8, verso 6. Hebreos 8, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Estamos basados en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Escuche, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Mire, vamos a leerlo en la versión antigua. Perdón, en la Nueva Traducción Viviente. No sé si en la pantalla lo tengan en la Nueva Traducción Viviente, que lo puedan poner. ¿Sí? Hebreos 8:6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Está más entendible aquí, ¿verdad? Estamos parados tú y yo en un nuevo pacto, pero dice que es mucho mejor, porque tenemos mejores promesas, escucha, que las que tenía Moisés. Amén. Estamos basados en mejores promesas. Hebreos lo que está diciendo, que el antiguo pacto era bueno, pero este es mucho mejor. Jesús dijo: esa es la sangre del nuevo pacto, y dice que está basado en mejores promesas. Hebreos 8:7. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, escucha, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Quiere decir que el segundo pacto no tiene defectos, es Cristo. Y es mejor que el primero. Por eso Cristo dijo: en la sangre mi nuevo pacto. Amén. Gloria a Dios. El primero, hermano, no era suficiente, porque no se podía cumplir con el pacto. Repito, Lucas 22:20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Usted quiere saber por qué es mejor este pacto? No le voy a dar todas las razones, pero le voy a dar unas cuantas. Uno, porque está escrito en el corazón y en la mente. Antes estaba escrito en piedra, ahora está escrito en la mente y en el corazón. Amén. Y como está en la mente y en el corazón, hay más posibilidad de obedecer que está escrito en una piedra.
Si la palabra de Dios tú solo la tienes aquí y no la tienes, vas a batallar para cumplir. Es lo que está diciendo. La palabra de Dios no debe de estar solo impresa aquí, debe de estar en tu mente y en tu corazón. Y es más fácil cumplirla si la tenemos en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a recordar la palabra, porque ya la tienes aquí y la tienes aquí. El Espíritu Santo va a venir y te va a recordar las promesas. 2, ¿por qué es mejor? Porque permite conocer a Dios sin límites. Amén. En el antiguo pacto no conocían a Dios pleno, había limitaciones. Ahora lo podemos conocer a Dios. No te conformes con lo que sabes de Dios, hay más, y puedes ir a conocer a Dios. Antes no. Jeremías 31, verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Quiere decir que no lo conocían. Había límites antes, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Bajo el antiguo pacto, escucha esto, no todos conocían a Dios, porque no estaba aquí y no estaba aquí. Estaba escrita en las tablas de piedra y Moisés traía las tablas nada más él. Ahora tú puedes tener la palabra de Dios aquí y aquí, y eso te va a llevar a conocer a Dios. Si tú no sabes más de Dios, es porque tú no quieres. Te lo voy a repetir. Si tú no sabes más de Dios, es porque tú no quieres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo algunas personas como Abraham, Enoc, Moisés, los profetas conocían a Dios, pero el pueblo no. Amén. El pueblo estaba limitado. Es más, usted se va a acordar de esto. El pueblo tenía miedo que Dios hablara. ¿Se acuerdan con Moisés? Que les daba miedo que Dios hablara. No conocían a Dios. San Juan capítulo 14, verso 8. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre. No lo conocían. Gloria a Dios. No, ¿por qué estaba pidiendo que les mostrara? Porque no lo conocían. Amén. Verso 9. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo, Felipe, que he estado con ustedes. Estaba ahí y no lo conocían. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dijo Cristo. ¿Qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe no conocía, hermanos, que Cristo era Dios. El pueblo no tenía la revelación de quién era Dios.
En el antiguo pacto había un límite para conocer a Dios, y lo conocían a través de los profetas, de los sacerdotes, pero el pueblo no podía arrimarse. Hoy Cristo dijo: un nuevo pacto. Hoy tenemos la entrada libre al trono de Dios a través de Cristo Jesús. Es un nuevo pacto. Si tú y yo no conocemos más de Dios, es porque no queremos. Amén. Gloria a Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan quiere decir que podemos conocerlo. El conocimiento de Dios, hermano, puede ser amplio en nuestra vida o limitado, depende de nosotros. Unos conocen a Dios como el papá de Jesús, a Jesús como el que murió en la cruz, y el Espíritu Santo que vino después de que Jesús se fue. Es todo lo que sabe. Hay mucho más. Amén. Estamos en un nuevo pacto. Antes no había forma. ¿Se acuerda usted cuando hablaba del tabernáculo? Ellos solo llegaban a los atrios, al lugar santo y al lugar santísimo. El pueblo no podía entrar. Solo entraba ¿quién? El sacerdote. Oiga, y no crea que entraba confiado. Entraba temeroso, porque cualquiera que entraba al lugar santísimo de los sacerdotes y había un pecadito, cualquiera que fuera, ya no salía vivo. Y por eso lo amarraban y le ponían campanitas. Si ya no sonaba la campana, lo jalaban, pero ya venía bien tieso. Ya estaba muerto. Y el pueblo no quería, también tenía miedo, porque no conocían a Dios. No podía. Usted y yo podemos llegar hasta la habitación de Dios ahora. Estamos en un nuevo pacto. El sacerdote entraba con temor. Cualquier pecado que tuviera, por más pequeño, podía morir. Él iba a hacer un trabajo. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, iba a hacer una expiación por los pecados del pueblo. Él quería entrar rapidito y sacrificar y salir corriendo, porque tenía temor. Amén. Él entraba a trabajar y quería salir rápido. Solo el sumo sacerdote tenía entrada al lugar santísimo. Amén. ¿Cómo piensa usted que el pueblo iba a conocer a Dios si el mismo sumo sacerdote tenía temor? La Biblia dice que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios por medio del camino que Cristo nos abrió a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Digo, tenemos entrada libre al trono de Dios. Estamos fundados. Usted no tiene que venir conmigo y decir: hermano, ofrezca un sacrificio para que Dios. No, usted puede hacerlo. Usted no ocupa de mí. Uy, uy, uy. Usted no ocupa del predicador. Usted no ocupa de su pastor. Usted tiene entrada libre al trono de la gracia, porque estamos fundados en un nuevo pacto. Si usted no conoce de Dios, es porque usted no quiere conocer de Dios. Hoy podemos entrar al trono de la gracia para recibir los beneficios, para conocer a Dios. Usted puede tener intimidad con Dios
solo, sin ocupar de nadie. Hay gente que invoca que se murió fulanito y que, ay, papacito, tú que estás en el cielo. No, él no te va a ayudar, porque ni siquiera sabes si está en el cielo. Es que mi mamacita o mi hermanito, mi tío era tan bueno, ay, ayúdame. Allá para mi tierra hay pues no sé qué sea, pero cuando invocan a alguien que se llama Juan Loco. Él se ríe porque yo se la conté. Amén. Y cualquiera, ay, Juan Loco, ayúdame. No, ni Juan, ni Pedro, ni María. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, el Hijo de Dios. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu abuela, nadie, solo Jesús. Por eso Cristo dijo, yo soy el nuevo pacto. Amén. En el Antiguo Testamento no tenían esa bendición, hermanos. Pero en el nuevo pacto nos da acceso a la entrada de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque está escrita ¿en dónde? En la mente y en el corazón. Porque es mejor este nuevo pacto, porque tenemos acceso al conocimiento ilimitado. Antes no. 3. El nuevo pacto ofrece garantía de perdón. Amén. El nuevo pacto hay perdón. Mira lo que dice Jeremías 31:34 en la última parte. Porque perdonaré la maldad de ellos. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En el antiguo pacto, hermanos, escucha, no había perdón de pecados. Hacían un sacrificio de animales y tomaban la sangre y cubrían, ¿verdad que sí? Pero no perdonaban pecados. Ahí estaba el pecado, estaba cubierto. Pero en el nuevo pacto, mi Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. En el antiguo pacto nomás lo cubría. Es como si usted viene y pone un mantel, una sábana arriba de esto, solo lo está tapando, pero ahí está. Pero en el nuevo pacto, la sangre de Cristo limpia el pecado, quita el pecado. Amén. No había, hermano, ningún sacrificio podía perdonar pecados. El pecado seguía ahí. Venían y hacían una expiación por el pecado. La palabra expiar quiere decir cubrir. Entonces nomás venían a cubrir el pecado, pero ahí estaba el pecado. No había perdón de pecados. Hebreos 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cada año tenían que venir a ofrecer sacrificio por el pecado pasado. Ahí estaba. Y cada año tenían que sacrificar. Y dice la Escritura, pues los que tributan, de otra manera se cesaría de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque allí está el pecado. Y cada año venían y se acordaban del pecado que habían cometido. Amén. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ese es el antiguo pacto. Sacrificaban todo tipo de animal.
pero no había perdón de pecados. Y cada año venían y hacían memoria del pecado. Y Cristo dijo: ustedes están en un mejor pacto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no cubre, limpia todo pecado. Denle un aplauso al Señor. Ponme Hebreos 10:1 en la nueva versión, por favor. Traducción viviente. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra. Escuche, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerse, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría desaparecido los sentimientos de culpa. Pero no había eso, sino que venían cada año porque no podían limpiarlos. 3. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados de año tras año. Imagínese usted. No, pues iba a ocupar una memoria de cuántos gigas, Alfredo, para acordarse de todos los pecados. Mira el verso 4. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Ahí estaba el pecado. Sí ofrecían sacrificio, pero el pecado estaba cubierto. Verso 11, por favor, del mismo libro de Hebreos. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Dice: pero nuestro sumo sacerdote, Cristo, derramó su sangre y nos limpió de todo pecado. Por eso yo le puse este mensaje: el nuevo pacto. Amén. Nadie podía quitar los pecados antiguos, hermano. Ningún sacrificio de animal, nada. Pero dice que Jesucristo, un solo sacrificio, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Yo creo que si no tenemos nada que agradecerle a Dios, debemos de agradecerle por esto, por derramar su sangre por nosotros, porque estamos limpios, aunque el diablo no quiera. Amén. Si en tu vida no hay nada por qué agradecerle a Dios, agradécele el sacrificio de Cristo. Recuerde, en el antiguo pacto solo se cubrían los pecados, pero allí estaban y cada año lo recordaban. Cuando tú viniste a Cristo y lo aceptaste como tu Salvador y lo hiciste tu Señor, la sangre de Cristo te limpió de tus pecados pasados. Ya no te acuerdes. Él no se acuerda de sus pecados. Amén. Cristo solo una vez hizo un sacrificio para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 en adelante. Sabiendo que fuiste rescatados, escucha, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. En Hebreos 10:18, pero en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10:18. Mira lo que dice la Biblia. Por donde, y cuando los pecados han sido perdonados, ¿qué dice? Ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Cuando los pecados Cristo te los perdona, ya no hay que ofrecer otro sacrificio por el pecado. Cristo es suficiente para limpiar y perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque no estamos en el antiguo pacto, estamos en un nuevo pacto. Se acabó. Cuando el Señor te limpia y te perdona, no existe otro sacrificio. El sacrificio perfecto fue la sangre de Cristo, porque nos limpia de todo pecado, porque tengo la garantía que soy perdonado. Escucha, Cristo te da la garantía de tu perdón. ¿Sabes, hermano? El rey David decía: yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre. El Dios perdona, pero el hombre no. Uy. Y el hombre cada rato viene y te recuerda y te señala tu pecado. Dios no se acuerda. Si Dios te perdonó, que el mundo hable. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a tener fe, confianza? El hombre siempre va a venir y te va a señalar cuando él quiere y te va a decir: acuérdate. Y Dios dice: ¿cuándo fue eso? ¿De qué me hablas? Y el rey David decía: prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre. Yo pienso igual que el rey David. Prefiero caer en las manos de Dios, porque el nuevo pacto me garantiza perdón. El hombre no. Dile que está a tu lado: lo dijo por ti. Dígale, se hace como que la Virgen le habla a usted. ¿Por qué estamos en un mejor pacto? 4, porque produce vida. Amén. El nuevo pacto produce vida. El antiguo pacto, ¿se acuerdan? Producía muerte. Amén. La paga del pecado es muerte. No se podía cumplir al pie de la letra. Entonces el nuevo pacto te produce vida. La Biblia dice: porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. El que en él cree, en el nuevo pacto, va a tener vida eterna. Y el antiguo pacto, si tú no cumplías la ley, te daban chicharrón, te daban un cuello. Dios dice: yo te doy vida. Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. 5, porque es mejor el nuevo pacto, porque produce salvación. El antiguo pacto era un pacto de condenación. Este que Cristo nos da, nos trae salvación. Amén. Dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de nuestro Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 verso 10.
como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿cómo se hicieron? Inútiles. Lo dijo la hermana Martita, hasta acá la oí. No leyó nada, nomás inútiles dijo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Si no hubiera venido el nuevo pacto, hermano, estaríamos fritos, seríamos inútiles, como dijo la hermana. Ya no estuviéramos. Pero el nuevo pacto nos trae salvación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro nuevo pacto. 6. ¿Por qué es mejor este pacto? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. En el antiguo pacto, los sacerdotes, hermano, era el mediador entre el pueblo y Dios. Era un hombre, solo el sacerdote. Como les decía ahorita, nadie podía acercarse a Dios. Tenían que ir con el sacerdote. Tenían que decirle: pastor o predicador Pablo de la Chona, ofrece un sacrificio para que me perdone mis pecados. Amén. Ahora no. Ahora tú puedes ir al sumo sacerdote, a Jesús, el Hijo de Dios. En el antiguo pacto, hermanos, solo el sumo sacerdote lo hacía. Eran los sacerdotes, los mediadores entre el pueblo y Dios. En el nuevo pacto, Jesús es el mediador. Nadie más, ni María, ni Pedro, ni Juan, nadie. Solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Si usted necesita algo, usted puede ir solito al trono de Dios. No ocupa de nadie. Peligro se me vayan todos. No, si ya se fueron, ¿verdad? Ando atrasado, me quedé en el 2020. Señor, renueva mi mente. Usted no necesita de nadie. No necesita de un familiar para que le eche la mano. Un familiar que esté en el cielo no ocupa eso. Amén. El mediador es Jesús, el Hijo de Dios. Búsquelo, conózcalo. Es más, mire, no necesita ni de los ángeles. ¿Me escuchó? No necesita de los ángeles que le piden a Dios por usted. Usted tiene boca. Usted puede hablar con papá grande. Amén. Usted tiene acceso a través de Cristo a la presencia de Dios. Cristo dijo bien claro: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el mediador dijo: yo lo haré. Todo lo que ustedes pidan al Padre, pero que vengan a mí, dijo Cristo. Dijo: yo lo haré. ¿Por qué no dijo por todo lo que pidan al Padre en el nombre de mi madre? No, en mi nombre, dijo Jesús. Jesús es el mediador del nuevo pacto, hermanos. Usted tiene un problema de madrugada, de noche, de tarde. Su primer llamada debe de ser a Cristo antes que al pastor. Dios te salve María, llena de gracia. Tu primer llamada debe de ser al mediador, a Jesús. No corra con la vecina, con nadie. Corra a Jesús. Él es el único mediador. Él te va a dar la entrada libre al trono de la gracia, donde puedes alcanzar misericordia de Dios. ¿Sabes?
Jesús está disponible 24/7, 365 días del año. Él no toma vacaciones de Navidad, Él no toma vacaciones de Semana Santa. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Amén. Él no está descansando. Hebreos 8:6 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 8:6. Mira lo que dice ahí. Gloria al Señor. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador. Jesús es el mediador. ¿A qué? A nuestro favor. Jesús está de tu lado, hermano. No busques a nadie. Busca al mediador llamado Jesús. El nuevo pacto está a nuestro favor, de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Escucha, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo se dio por rescate. Él es tu rescate. Él es tu mediador. Hebreos 4:14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escúchalo. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, dice, llega al trono de Dios. ¿Por qué es un mejor este pacto? ¿Por qué es mejor? 7. Porque hay un solo sacrificio. Un solo sacrificio, perdón, es suficiente. No hay que hacer ningún otro sacrificio ya. El sacrificio de Cristo fue perfecto. El nuevo pacto ya no se necesita la sangre de ningún animal. Se oye feo. Amén. Ya no ocupas un macho cabrío. La sangre de Cristo derramada es suficiente. Hebreos 9, verso 1 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 9:1 en adelante. Aleluya. Hebreos H-E-B-E. Ok. Es primer pacto entre Dios e Israel. Incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Este tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa, los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le había salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra. Ese es el antiguo pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación,
pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos. Escuche, en el antiguo pacto nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. Dice, no estaba abierta a todo, en tanto sugería en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor o un nuevo pacto. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que ha venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de las cabras ni de los becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención o nuestra salvación eterna. La sangre de Cristo me asegura mi salvación. El nuevo pacto antes no había. ¿Se fijaron lo que leímos? ¿Pusieron atención? No había salvación. No importa cuántos animales sacrificaran, hasta que Cristo dice, con su propia sangre. El nuevo pacto me trae salvación. Hermano, el que no ha entrado en el nuevo pacto sigue bajo las reglas del antiguo pacto. Por eso hay mucha gente que te señala y te condena tus pecados pasados. Porque están bajo la ley del antiguo pacto. Se les ha olvidado o no conocen que una vez que Cristo viene, te limpia de todos tus pecados. El que no ha confesado a Jesús como su Señor está en el antiguo pacto. Amén. Solo ocupas algo para entrar ahí: fe. Amén. Creer que lo que acabamos de hablar es algo mejor que el antiguo pacto. Recuerde, Dios debe de estar en tu mente y en tu corazón. Tenemos libertad para conocer a Dios sin límites. Tenemos la garantía que el Señor no nos cubre el pecado, nos limpia de todo pecado. Amén. El nuevo pacto produce vida. El nuevo pacto trae salvación. Tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesús. No hay que ofrecer ningún sacrificio más. Cristo fue el sacrificio perfecto para siempre. Dele un aplauso a Cristo, por favor.